10 segundos. 10 malditos segundos para decidir si saltaba o si me quedaba en el borde de la cornisa, aferrada a mis 27 años como si fueran el último salvavidas de un Titanic particular. Abajo, el tráfico de Madrid era un río de luces y furia. Un paso. Un solo paso y todo el ruido, las deudas y la humillación se acabarían. Pero no. No era mi estilo. Yo no huía. Yo peleaba. ¿Vas a saltar o vas a invitarme a una copa? Porque desde aquí abajo tienes un pésimo ángulo, pero una vista espectacular. La voz, masculina y con un sarcasmo tan afilado que podría cortar el cristal del rascacielos, me hizo girarme sobre mis talones. Allí, apoyado en la puerta de acceso al tejado, estaba él. No era un ángel de la guarda, era más bien un demonio con buen gusto. Pelo oscuro revuelto, una barba de 3 días que debería ser ilegal y unos ojos grises que me taladraban con una mezcla de curiosidad y desafío. Llevaba una camiseta de una banda que no conocía bajo una chaqueta de cuero gastada y unas botas que habían visto mundos mejores y peores que este tejado. ¿Quién cojones eres? Farfullé, el corazón todavía martilleándome en el cuello. El tipo que vive en el ático de abajo y que no quiere tener que limpiar restos de periodista fracasada de su balcón. Se encogió de hombros, como si aquello fuera la conversación más normal del mundo. Soy Mateo. Y tú eres Vera, la de la carta de despido que se hizo viral. Te he visto en internet. Has tenido una semana de mierda. Me quedé de piedra. No sabía qué era más impactante, que este desconocido supiera mi nombre o que resumiera mi catástrofe profesional con una precisión tan brutal. Genial. Justo lo que necesitaba, un fan. Me crucé de brazos, adoptando el único escudo que me quedaba, el orgullo. Pues puedes irte, Mateo. Estoy ocupada teniendo una crisis existencial. Ah, ¿es eso lo que llamas? Yo lo llamaría tirar la toalla. Y pensaba que eras más dura. Se acercó lentamente, sin prisa, como si se acercara a un animal asustado. La Vera que escribía ese artículo sobre la corrupción en el ayuntamiento no se quedaría mirando el vacío. La Vera que destapó a ese político de mierda no estaría a punto de darle el gustazo a todos los que te quieren ver caída. Se paró a mi lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para sentir su calor. Miró hacia abajo, hacia la ciudad vertiginosa. Es una caída larga. Y dolorosa. Y muy, muy sucia. No es tu final, Vera. Es solo el comienzo de tu segunda temporada. La de la venganza. Me giré para mirarlo de frente. ¿Quién era este tipo? ¿Un loco? ¿Un poeta? No quiero venganza. Quiero que me dejen en paz. Mentira. Su respuesta fue instantánea, certera. Quieres que se arrepientan de haberte jodido. Y yo puedo ayudarte. Pero ella aún no sabía que la ayuda de Mateo no venía con un manual de instrucciones, sino con un precio muy, muy alto. Un precio que implicaba sumergirse en un mundo mucho más oscuro que el de la política y aprender que, a veces, para vencer al monstruo, tienes que convertirte en uno. No sé cómo, pero acabé en su ático. No era un piso, era un refugio. Libres por todas partes, una guitarra eléctrica apoyada en un sofá de cuero rojo y un olor a café recién hecho y a madera vieja. Era el caos más acogedor que había visto en mi vida. ¿Té, café o algo más fuerte para calmar los nervios de casi suicida? Me preguntó desde una cocina diminuta que parecía sacada de una revista de diseño industrial. Whisky. Si tienes. Siempre. Me sirvió 2 dedos de un líquido dorado en un vaso que parecía robado de un bar. El líquido me quemó la garganta, pero me ancló a la realidad. Bien, ahora que ya no estás a punto de convertirte en un graffiti en la acera, hablemos. ¿Cuál es el plan? El plan es no tener plan. El plan es desaparecer. El plan es una cagada. Me interrumpió, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Te han despedido, te han difamado y te han dejado tirada. Si te escondes, ellos ganan.
Fin de la historia. ¿Y qué propones, oh gran estratega del sofá? Mi ironía era mi mecanismo de defensa, pero una parte de mí, la parte cansada de luchar sola, escuchaba. Proponemos un contraataque. Sonrió, y por primera vez vi una chispa de complicidad en sus ojos. Tienes un don para encontrar la mierda donde la hay. Yo tengo un don para moverme por los sitios donde esa mierda se esconde. Somos el equipo perfecto. ¿Eres de qué? ¿Un espía? ¿Un ladrón? Bromeé, pero la mirada que me devolvió me heló la sangre. Algo así. Digamos que, recupero cosas. Información, objetos, secretos. La gente me paga para que los problemas desaparezcan. Y tu problema, Vera, es que tienes demasiada información y no sabes qué hacer con ella. Lo que él dijo después, la destrozó. O la reconstruyó. Quiero que trabajes para mí. No como periodista. Como investigadora. Tu cerebro y mis contactos. Podemos hacer mucho daño. El buen tipo de daño. ¿Trabajar para ti? No te conozco. Ni siquiera sé a qué te dedicas. Me dedico a la justicia alternativa. La que no se escribe en los juzgados. Se levantó y fue a una estantería, de donde extrajo un expediente grueso y me lo tiró sobre la mesa. Tu antiguo jefe, el director del periódico. Ramiro Fuentes. ¿Sabías que tiene una empresa offshore en Panamá para lavar el dinero que recibe de los mismos políticos que tú denunciaste? Abrí el expediente. Documentos, fotos, transferencias bancarias. Era una mina de oro periodística. La historia de mi vida. ¿De dónde has sacado esto? No lo que importa. Lo que importa es que es tuyo. Es tu billete de salida. Tu venganza. Publica esto y no solo recuperas tu reputación, sino que destrozas la de él. Es un regalo de bienvenida a nuestro nuevo equipo. Y entonces todo cambió. El whisky en mi vaso ya no era solo una bebida, era un brindis. Un pacto. Miré a Mateo, al hombre del tejado, al demonio con botas. No sabía si estaba haciendo un trato con el diablo o si acababa de encontrar a mi único aliado. Pero sabía una cosa, mi vida de periodista convencional se había acabado. Empezaba algo mucho más peligroso y mucho más emocionante. Pasé la siguiente semana encerrada en el ático de Mateo, rodeada de papeles, café y una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. Él me traía comida, me hacía preguntas y me observaba con una intensidad que me resultaba a la vez inquietante y adictiva. No era como los hombres que conocía. No era un ejecutivo ni un artista bohemio. Era algo diferente. Primitivo. Directo. Estás obsesionada, dijo una noche, mientras yo repasaba por 10ª vez el informe de Fuentes. Tienes lo que necesitas. Ya puedes publicarlo. No. No es suficiente. Esto le destruye a él, pero la red sigue ahí. Quiero a todos, Mateo. Quiero arrancar el sistema de raíz. Se acercó a mí por detrás y posó sus manos en mis hombros. Sus dedos apretaron mis nudos, y un gemido involuntario escapó de mis labios. Tienes fuego, Vera. Lo sabía desde que te vi en ese tejado. Pero el fuego sin control quema todo, incluso a quien lo porta. Su voz era un murmullo bajo en mi oído, su aliento caliente contra mi piel. Me quedé rígida, el bolígrafo suspendido sobre el papel. El tacto de sus manos en mis hombros era a la vez una orden y una caricia, una contradicción que me estaba volviendo loca. No necesitas que te dé lecciones, continuó, sus pulgares encontrando el nudo de tensión en mi nuca y masajeándolo con una pericia que me robaba el aliento. Necesitas un objetivo. Y un aliado que te cubra las espaldas mientras te lanzas al abismo. Me giré en la silla, forzándolo a retirar las manos. Nos quedamos a centímetros de distancia, la luz cálida de la lámpara de su escritorio dibujando sombras en su rostro angular. ¿Y tú eres ese aliado? Pregunté, mi voz más débil de lo que habría querido. ¿Por qué? ¿Qué ganas tú con esto, Mateo? No me vengas con la historia de la justicia alternativa. Eso suena a guión de una película de mala calidad. Por un instante, su máscara de sarcasmo se cayó.
Sus ojos grises se oscurecieron, y vi una sombra de dolor, de algo viejo y profundo. Porque ellos también me la armaron a mí. Hace años. No era periodista, pero tenía algo que querían. Y me lo quitaron. Y no hubo nadie que me ayudara. Nadie que me diera un expediente como este. Hizo una pausa, su mirada perdida en un punto sobre mi hombro. Así que sí, Vera. Es personal. Y si puedo usar tu rabia para avivar la mía, lo haré. La sinceridad bruta de su confesión me desarmó por completo. No era un ángel, ni un antihéroe de cómic. Era un hombre roto, igual que yo. Y nuestra rotura nos había unido en la azotea de un rascacielos. De acuerdo, dije, con una firmeza que sentía nacer desde lo más hondo de mi ser. Somos un equipo. Pero hay reglas. Primera, no más secretos. Si tienes algo que ver con esto, lo sabré. Segunda, esto es nuestra guerra. No me uses. Una sonrisa lenta, genuina, se dibujó en sus labios. Trato. Y la tercera regla, Vera, la pongo yo. ¿Cuál es? Se inclinó, acercándose aún más. El espacio entre nosotros era casi inexistente, cargado de electricidad y promesas no dichas. Tercera, cuando esto acabe, nos tomamos esa copa que te ofrecí en el tejado. Sin suicidios de por medio. No supe si fue él o fui yo, pero la distancia que nos separaba desapareció. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me escalpó. No era un beso tierno ni romántico. Era un beso de batalla. Un sello. Una promesa de fuego y destrucción. Era el beso de dos personas que habían encontrado en el otro a su única y peligrosa salida. Publicar el artículo fue como lanzar una bomba en un estadio lleno de gente. La explosión fue ensordecedora. En 24 horas, Ramiro Fuentes había dimitido, el periódico se tambaleaba al borde de la quiebra y yo había pasado de ser una paria a ser la periodista más temida y buscada de Madrid. Mi teléfono no paraba de sonar. Ofertas de trabajo, entrevistas, amenazas anónimas. Pero todo eso se sentía lejano, irreal. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes del ático y al hombre que lo habitaba. La dinámica entre nosotros había cambiado. Ya no solo éramos socios en una misión de venganza. Éramos algo más, algo que se cocinaba a fuego lento entre discusiones sobre datos y noches de insomnio compartidas. Esto es solo el principio, dijo Mateo esa misma noche, mientras veíamos las noticias en su sofá. Mi cara estaba en todas las portadas. Fuentes era el peón. Ahora vamos a por la reina. Se refería a Cayetana de la Torre, una política influyente, la cara amable del partido que estaba detrás de todo el entramado corrupto. Era intocable. O eso creía ella. No tenemos nada sólido contra ella, dije, pasándome las manos por el pelo, frustrada. Fuentes era el tonto que lo dejaba todo por escrito. Ella es más lista. Todo el mundo deja un rastro, Vera. Solo hay que saber dónde mirar. Se levantó y fue a su ordenador. Tras unos segundos de teclear, giró la pantalla hacia mí. Era un calendario de eventos. Mañana hay una gala benéfica en el Museo Reina Sofía. Ella será la anfitriona. Todos los peces gordos estarán allí. Y nosotros también. ¿Nosotros? ¿Y cómo demonios entramos? No estamos en la lista. Yo no necesito una lista. Sonrió, esa sonrisa de ladrón de guante blanco que me resultaba tan irresistible. Tú serás mi acompañante. Una periodista de renombre en busca de su próxima gran historia. Nadie te negará el paso. Y yo seré la sombra. El que se mueve sin que nadie le vea. El plan era una locura. Pero era el tipo de locura que me emocionaba. ¿Y qué hacemos allí? ¿Le preguntamos a Cayetana si es corrupta? No. Se acercó a mí, su tono bajando a un murmullo conspirador. Tú la distraes. La entrevista, la halagas, la mantienes ocupada. Mientras tanto, yo entro en su oficina. Allí guarda un libro de contabilidad, digamos, no oficial. Si ese libro existe, lo encontraré. Y si lo encuentro, se acabó el juego. Lo que él me pedía era un riesgo inmenso. Si me descubría, sería el fin de mi carrera, y probablemente algo peor. ¿Por qué confías en mí? Pregunté, mirándole a los ojos. Acabo de conocerte. Porque vi cómo te mirabas el vacío en ese tejado.
Sé que no tienes nada que perder. ¿Y por qué? Se inclinó y me dio un beso suave, casi un roce, porque sé que eres tan mala como yo. Y eso, Vera, nos hace invencibles. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Estaba en su juego, en su mundo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. El vestido de seda negra se sentía como una armadura. Cada vez que me movía, la tela susurraba contra mi piel, un recordatorio constante de la misión. Calle, mi amiga y confidente, me había ayudado a elegirlo. Si vas a ir a la guerra, que sea con estilo, me había dicho por teléfono, ignorando por completo los detalles peligrosos de mi plan. A veces, su fe ciega en mí era lo único que me mantenía a flote. Mateo me esperaba en la puerta del ático. Se había quitado la chaqueta de cuero y llevaba un traje oscuro, impecable, que se adaptaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho a medida. El contraste con su barba de 3 días y su aire rebelde era abrumador. Parecía un príncipe desterrado, peligroso y atractivo. «Listo para robarle el corazón a la reina», dijo, ofreciéndome el brazo. Su tono era ligero, pero sus ojos eran de acero. «Listo para robarle su libro de contabilidad, más bien». Acepté su brazo, sintiendo la firmeza de su músculo bajo mi mano. La gala era un espectáculo de lujo y falsedad. Cristales de tacazo, risas fingidas y un mar de caras conocidas de la política y los negocios. Me sentía como un lobo disfrazado de cordero, pero el peso de la mirada de Mateo a mi espalda me daba una fuerza que no sabía que poseía. «Ahí está». Asintió con la cabeza hacia una mujer de 50 y tantos, vestida de rojo carmesí, con una sonrisa perfecta y ojos que no sonreían. «Cayetana de la Torre. Vuela, mariposa. Y no te estrelles». Me solté de su brazo y me dirigí hacia ella con una confianza que no sentía. La presenté, le sonreí, le mentí sobre mi admiración por su labor filantrópica. Cayó en la trampa. Le encantaba la adulación. Mientras la entretenía con preguntas vacías, mis ojos buscaban a Mateo. Lo vi, una sombra deslizándose entre las columnas hacia un pasillo discreto con un letrero de privado. Había desaparecido. 10 minutos. 10 largos minutos en los que mi corazón no hizo más que martillear contra mis costillas. Cayetana se aburría de mí. Su atención empezaba a decaer. Necesitaba ganar tiempo. «Debo confesarle, doña Cayetana», dije, con mi voz más seductora, «que mi próximo gran proyecto es un perfil sobre las mujeres más poderosas de España. Y usted, sin duda, encabeza la lista. Me encantaría poder entrevistarla en profundidad». Sus ojos se iluminaron. «El ego, siempre el ego. Qué interesante, querida. Por supuesto, hablemos de ello. Pásate por mi oficina el lunes que viene. Será un placer». Sonreí, sintiendo un sabor agridulce en la boca. Justo en ese momento, vi a Mateo volver a la sala, caminando con una calma imperturbable. Se acercó a la barra, pidió una copa y me miró por encima del vaso. Un asentimiento casi imperceptible. Un solo gesto. Tenía el libro. Pero ella aún no sabía que la entrevista del lunes nunca se produciría. Porque esa noche, su imperio de secretos estaba a punto de venirse abajo por completo. El viaje de vuelta en taxi fue silencioso, denso. La emoción de la victoria se mezclaba con una adrenalina que me quemaba las venas. En cuanto cerramos la puerta del ático, la tensión estalló. «¿Lo tienes?», pregunté, sin poder contenerme más. Mateo no dijo nada. Simplemente fue a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro abstracto, la abrió con una combinación que no vi y sacó un libro de contabilidad de tapas negras, sencillo y ordinario. Lo arrojó sobre la mesa de cristal con un golpe sordo. «Aquí está». Su voz era ronca, cargada de triunfo. «Todos los nombres, todas las cantidades, todas las cuentas offshore. Es la Biblia de su corrupción». Me senté, abrí el libro y empecé a pasar las páginas. Números, nombres, fechas. Era abrumador. Era la prueba definitiva. La sentencia de muerte de Cayetana de la Torre. Es increíble». Levanté la vista hacia él. Él me observaba con una intensidad que me robaba el aliento. No era la intensidad del cazador, sino otra cosa. Algo más personal. «Lo hiciste bien», dijo, acercándose. «Eres una actriz extraordinaria.
Tú tampoco te quedas atrás. Un maestro del robo. Sonreí, y por primera vez, la sonrisa llegó a mis ojos. Se arrodilló a mi lado, su mano cubriendo la mía sobre el libro. Sabes, Vera, cuando te vi en ese tejado, no solo vi a una mujer al borde del precipicio. Vi a mi reflejo. Vi a alguien que, como yo, había perdido la fe en todo. Pero tú tenías algo que yo había perdido hacía tiempo. Rabia. Una rabia pura, hermosa, que te mantenía viva. Y tú me diste un cañón para dispararla, repliqué, mi voz un susurro. Te di un cañón porque vi que eras la única que sabría apuntarlo. Su pulgar acarició el dorso de mi mano. Esta noche, verte allí, tan elegante, tan letal, me recordó por qué empecé todo esto. Y entonces sucedió. La barrera que habíamos construido entre nosotros, la del socios de guerra, se desmoronó. Se inclinó y me besó. Y esta vez no fue un beso de batalla, ni un sello de pacto. Fue un beso desesperado, hambriento. Un beso de dos almas náufragas que finalmente encontraban un faro en medio de la tormenta. Sus manos subieron por mi espalda, deslizándose bajo la seda del vestido, y mi cuerpo se arqueó contra el suyo, respondiendo con una urgencia que me asustaba y emocionaba a partes iguales. El libro de contabilidad, la venganza, el mundo exterior, todo desapareció. Solo existíamos él y yo, en el refugio de su ático, perdidos en un abismo mucho más dulce y peligroso que el de la azotea. La mañana siguiente llegó con una luz gris y el aroma a café recién hecho. Abrí los ojos y tardé un segundo en recordar dónde estaba. La habitación de Mateo. Las sábanas revueltas, el recuerdo de su piel sobre la mía, la forma en que mi nombre sonaba en sus labios en medio de la noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, que no tenía nada que ver con el frío. Estaba solo en la cama. Me levanté y me envolví en la sábana, encontrándolo en la cocina, de espaldas, como la primera vez. Solo que ahora todo era diferente. Buenos días, dije, mi voz ronca por el sueño. Se giró, sonriendo. Buenos días, periodista. ¿Duermes bien? Mejor que en años. Fue la verdad. Me acerqué y él me pasó una taza de café. ¿Qué hacemos ahora? Con el libro, quiero decir. La pregunta rompió el hechizo. Su expresión se volvió seria, de nuevo el estratega. Ahora viene la parte divertida. No podemos publicarlo tal cual. Es demasiado directo. Cayetana negará todo, dirá que es una falsificación, nos demandará y nos enterrará. Necesitamos una estrategia. ¿Cómo cuál? ¿Cómo filtrarlo? Pero no a un periódico. A varios. A la vez. Y no todo el libro. Pequeños trozos. Primero, una transacción sospechosa. Luego, el nombre de un colaborador. Luego, otro. Vamos a dejar que las piezas del puzzle vayan encajando solas en la opinión pública. Vamos a dejar que ellos mismos construyan su propia cárcel de noticias, rumores y acusaciones. Será más lento, pero más devastador. Infalible. Lo escuchaba, asombrada. Era un genio de la manipulación, un maestro del caos controlado. Es diabólico, dije, admirada. Es efectivo. Terminó la frase, tomando un sorbo de café. La matamos a base de 1000 cortes, no de una puñalada. Así no hay tiempo de reaccionar, solo de sangrar. El plan era brillante en su maldad. Durante los siguientes días, nos convertimos en una máquina de propaganda clandestina. Mateo usaba sus contactos en las sombras, hackers, informadores, periodistas ambiciosos con deudas, para enviar fragmentos anónimos del libro a medios digitales pequeños, blogs de investigación y, finalmente, a los grandes periódicos. Yo, desde mi posición, me encargaba de interpretar las filtraciones en mis redes sociales, sembrando la duda y conectando los puntos que nadie más se atrevía a unir. La primera filtración fue una transferencia de 50.000 euros a una empresa fantasma. Cayetana lo negó, diciendo que era un error contable. La segunda, un viaje pagado a Mauricio para un supuesto seminario de liderazgo. Dijo que era una reunión con inversores. La tercera, el nombre de su jefe de gabinete como beneficiario de una de las cuentas. Despidió al hombre, llamándolo traidor. La estaba aislando, debilitando su círculo de confianza y, lo más importante, haciendo que el público, la prensa y su propio partido empezaran a dudar de ella. La veía en las noticias, cada vez más pálida,
cada vez más nerviosa. Y una parte de mí, una parte oscura y vengativa, disfrutaba con cada uno de sus calvarios. Pero las noches eran nuestras. Las noches eran para olvidarnos de la guerra. En la intimidad del ático, no éramos el estratega y la periodista. Éramos Mateo y Vera. Dos personas que se habían encontrado en el momento más bajo de sus vidas y que ahora se aferraban el uno al otro como si fueran el único puerto seguro en medio de un océano tempestuoso. ¿No tienes miedo?, me preguntó una noche, mientras su dedo trazaba círculos en mi espalda desnuda. ¿De qué?, dije, con la cara hundida en la almohada. De todo. De que esto termine. De que nos pillen. De que esto que tenemos sea solo producto de la adrenalina. Me di la vuelta para mirarlo a la cara. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando su perfil perfecto. Sí, tengo miedo. Tengo miedo de todo eso. Le tomé la mano. Pero más miedo tengo de volver a ser la que era antes de conocerte. La que estaba sola en ese tejado. Él apretó mi mano. Nunca más volverás a estar sola, Vera. Jura. Lo juro. Pero ella aún no sabía que la promesa más difícil de cumplir no era la de protegerse del mundo exterior, sino la de sobrevivir a los fantasmas del pasado de Mateo, que estaban a punto de llamar a su puerta. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. No era mi móvil, era el suyo. Un tono agudo, insistente, que rompió el silencio y nos sobresaltó en la cama. Mateo se incorporó de un salto, su cuerpo tenso, alerta. Miré el identificador de llamadas en la pantalla, número desconocido. ¿Qué pasa?, susurré, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Nada. Quédate quieta. Su tono era diferente. Duro. El tono que usaba cuando hablábamos de trabajo. Contestó y se levantó, alejándose hacia la ventana. Sí. No oía lo que decían al otro lado, pero vi su espalda endurecerse. Su mano se apretó en el marco de la ventana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No. Su voz era un corte seco. Te dije que nunca más me llamarás. Escuchó un momento, su mandíbula tensa. Eso es problema tuyo. No me arrastras a tu basura. Colgó bruscamente, lanzando el móvil sobre el sofá como si quemara. Me senté, abrazando las rodillas. Mateo, ¿quién era? ¿Qué pasa? Se giró, y por primera vez desde que lo conocí, vi miedo en sus ojos. Un miedo profundo, visceral. Alguien de mi pasado. Alguien a quien esperaba no volver a ver nunca. Se pasó las manos por el pelo, frustrado. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Un enemigo? ¿Alguien a quien estafaste? Peor. Se acercó a la cama, pero no se sentó. Se quedó de pie, una figura sombría. Es mi hermana. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Hermana. Nunca había mencionado a ninguna familia. ¿Tu hermana? ¿Por qué? Porque ella es Cayetana de la Torre. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, imposibles. Mi cerebro se negó a procesarlas. No. No podía ser. No, no es posible, logré decir, temblando. Cayetana. Es Cayetana Vargas. De la Torre es el apellido de nuestro padre. Ella lo usa. Yo no. Su voz estaba vacía, llena de una amargura que me rompió el corazón. La odio. La odio por todo lo que representa, por todo lo que nos hizo a nuestra madre, a mí. Por eso hago lo que hago. Para arruinarla. Para quitarle todo lo que le robó a nosotros. Y entonces todo cambió. La guerra no era mía. Era suya. Y yo no era más que una peón en su venganza personal, familiar. La mujer que estaba destrozando era su propia sangre. El amor que había empezado a nacer entre nosotros estaba construido sobre la mentira más grande de todas. Y lo que él dijo después, la destrozó. O casi. La llamada era para advertirme. Sabe que estamos detrás de las filtraciones. Y sabe que tú estás conmigo. Ahora viene por ti, Vera. Y no se detendrá ante nada. El silencio que siguió a su confesión fue peor que un grito. Era un vacío denso, pesado, lleno de las palabras que no había dicho. La odio. Te uso. Viene por ti. Cada una de ellas era una puñalada, pero la última, la advertencia,
era la que me helaba la sangre hasta la médula. Me levanté de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies desnudos. El vestido de seda del día anterior yacía en una pila, un símbolo de la mentira en la que había vivido. Yo no era una armadura. Era una tonta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme, como si perteneciera a otra persona. ¿Desde cuándo planeas esto? Desde que supe que estabas en el tejado de mi edificio, respondió, sin rodeos. Su honestidad brutal fue casi peor que una mentira. Supe quién eras. Supe lo que te habían hecho. Y supe que eras la pieza perfecta. Eres inteligente, tienes acceso a los medios y, lo más importante, tenías un motivo para odiar a su gente. Fui yo quien filtró tu nombre a mi contacto en el periódico para que te despidieran. Quería que estuvieras enfadada, desesperada, receptiva. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No había sido casualidad. No había sido el destino. Había sido una jugada maestra. La humillación que había vivido, la vergüenza, la desesperación, todo había sido orquestado por él. Eres un cabrón, dije, y las palabras salieron cargadas de un dolor que no pude contener. Un cabrón sociópata. Me usaste. Me manipulaste. Me hiciste creer que éramos un equipo. ¿Qué, Vera? ¿Qué nos queríamos? Su voz se quebró, y por un instante, la máscara del estratega se rompió y vi al hombre roto de nuevo. ¿Crees que planeaba esto? ¿Crees que planeaba que cada noche me durmiera pensando en ti? ¿Que cada vez que te besaba, una parte de mí olvidara por qué empezó todo esto y solo quisiera perderme en ti? No. Eso no estaba en el guión. Se acercó, intentando tomarme de la mano, pero me aparté como si su contacto me quemara. No me toques. Mi voz temblaba. Todo ha sido una mentira. La atracción, las noches, ¿era eso parte del plan para mantenerme a tu lado? No. Gritó, y la furia cruda en su voz me hizo retroceder. Al principio, sí, eras una herramienta. Pero luego vi la mujer que escribía artículos valientes, la que se enfrentaba a los poderosos, la que me miraba y no veía al hermano de la enemiga, sino a Mateo. Y me jodí, Vera. Me jodí porque empecé a quererte de verdad. Y eso es lo que me ha hecho débil. Y es lo que ahora te ha puesto en peligro. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. Tienes que irte. Ahora mismo. Coge tus cosas y vete. Llama a tu amiga Calle. Esconde en algún lugar donde ella no pueda encontrarte. Olvídate de mí, de todo esto. Me miraba con una desesperación tan genuina que casi creí en ella. Casi. ¿Y qué pasa con el libro? ¿Con la venganza? ¿La dejas así? Ya me importa una mierda la venganza. Golpeó la pared con el puño, y el cuadro del abstracto tembló. La única cosa que me importa ahora es que estés a salvo. Ella no te perdonará. Te destrozará, Vera. Y yo no podré vivir con eso. Por primera vez, vi el precio de su juego. No era solo la destrucción de su hermana. Era la posibilidad de perderme a mí. Y en ese momento de caos y traición, supe que no podía huir. Huir sería dejar que ganara. Huir sería permitir que su hermana nos separara. No me voy a esconder, Mateo. Mi voz era ahora de acero, la misma que había usado en la gala. Si ella viene por mí, que venga. Pero no voy a ser la damisela en apuros de tu tragedia familiar. Esto también es mi guerra ahora. Y voy a acabarla. Tú, conmigo o sin ti. Me quedé mirándolo, desafiándolo. Y en sus ojos grises, vi el asombro dar paso a una admiración temerosa. Me había subestimado. Había pensado que, al descubrir la verdad, me rompería. Pero no me conocía. La Vera del tejado estaba muerta. En su lugar estaba alguien mucho más peligrosa. Una mujer que no tenía nada que perder y que, por primera vez, tenía algo por lo que luchar. Incluso si ese algo era un amor nacido de las cenizas de una mentira. Las siguientes 48 horas fueron un infierno de silencios y preparación. No hablamos del pasado, ni de los sentimientos. Solo hablamos de estrategia. El ático, que antes había sido nuestro refugio, ahora se sentía como un búnker. La atmósfera era eléctrica, cargada de la tensión de lo que se avecinaba. Ella no moverá ficha directamente, dijo Mateo,
extendiendo un plano de Madrid sobre la mesa. Es demasiado elegante para eso. Usará a la policía, a la prensa, a sus matones. Te buscará un delito. Un fraude, una calumnia, cualquier cosa para desacreditarte y tenerte a raya. Y yo no tengo nada que esconder, repuse, aunque mi confianza era frágil. Tú no. Pero yo sí. Y si te relaciona conmigo, te manchará con mi lodo. Por eso tenemos que darle el golpe de gracia antes de que ella pueda golpear. El plan era simple y aterrador. Ya no se trataba de filtraciones lentas. Se trataba de una ejecución pública. Habíamos decidido publicar el libro completo. No anónimamente. Con mi nombre. Con mi firma. Era una declaración de guerra abierta. Es una locura, dije, mientras repasaba el documento final en mi portátil. Me demandarán hasta que me muera. Quizás. Pero para entonces, ella ya habrá caído. Se acercó por detrás de mí, sus manos posándose en la silla a ambos lados de mi cuerpo, rodeándome sin tocarme. ¿Estás segura, Vera? Esta es tu última oportunidad. Todavía puedes irte. Dejé de querer irte el día que te conocí, Mateo. La frase salió antes de que pudiera pararla. Era la verdad, cruda y dolorosa. Se quedó quieto. Sentí su aliento en mi cuello. Yo también. Eran 3 palabras. 3 simples palabras que significaban todo. En medio de la mentira y la guerra, habíamos encontrado una verdad. A las 9 de la noche, pulsé publicar. El artículo, titulado La Biblia de la corrupción de Cayetana de la Torre, con el libro de contabilidad íntegro como adjunto, salió al mundo en mi blog personal y en todos los medios que aún me daban crédito. El efecto fue instantáneo. Mi teléfono explotó. Las redes sociales se incendiaron. En menos de una hora, el nombre de Cayetana de la Torre era el trending topic número 1 a nivel mundial. Y entonces, sonó el timbre. No era el timbre normal. Era el timbre de la puerta principal del edificio, un sonido grave y formal que solo sonaba con visitas oficiales, o con la policía. Mateo y yo nos miramos. El tiempo se había agotado. Espera aquí, dijo él, con una calma que me resultaba aterradora. No te quedes solo. Me levanté, mi corazón martilleando. Vera, esto es conmigo. No. Somos un equipo, ¿recuerdas? Le recordé, mi voz firme. Hasta el final. Caminamos juntos hacia la puerta. Mateo miró por la ojo de mágica y se endureció. No eran la policía. Eran 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros y caras inexpresivas. Los matones de Cayetana. Abre la puerta, Mateo, dije, mi mano encontrando la suya y entrelazando nuestros dedos. La puerta se abrió con un chasquido seco, revelando a los 2 hombres que parecían haber sido esculpidos en granito y mal humor. El de delante, un tipo con la mandíbula cuadrada y unos ojos que no reflejaban ninguna emoción, me miró fijamente. Vera Reyes. Su voz era tan plana como su expresión. La misma. ¿En qué puedo ayudarles? Mi tono fue de una insolencia que no sentía, pero que era mi única arma. Su presencia ha sido requerida. Hizo un gesto vago hacia el pasillo. Su coche la espera. No pienso ir a ninguna parte con ustedes. Mateo dio un paso al frente, colocándose ligeramente por delante de mí. Era un gesto instintivo, protector, que me robó un suspiro a pesar del miedo. Esto no va contigo, Mateo. El otro matón, más joven y con un tic en el ojo, habló por primera vez. Vargas. Tu hermana solo quiere hablar con la periodista. Mi hermana no quiere hablar, replicó Mateo, con una risa sin alegría. Mi hermanita devora. Y Vera no está en el menú. La situación era un polvorín. Estábamos atrapados en nuestro propio refugio. No podíamos llamar a la policía, no sin revelar el libro de contabilidad y el papel de Mateo en su obtención. Estábamos solos. Miren, chicos, dije, saliendo de detrás de Mateo y enfrentándome a ellos. No sé qué os ha pagado Cayetana, pero apuesto a que no es suficiente como para acabar en la cárcel por coacción y secuestro. Así que, ¿por qué no se dan la vuelta y le dicen a su jefa que me busque a través de mi abogado? El hombre de la mandíbula cuadrada sonrió por primera vez. Fue una cosa horrible, un estiramiento de labios que no alcanzó sus ojos. No nos paga, señorita.
A nosotros nos debe un favor. Y vamos a cobrarlo. Y entonces, todo se movió a la vez. El hombre del tic se lanzó hacia Mateo, que lo esquivó con una agilidad que no sabía que poseía, lanzándolo contra la pared del pasillo. El otro me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar. Su agarre era como una pinza de metal. «Suéltame». Me debatí, pero era inútil. Fue entonces cuando vi el destello de metal en la mano de Mateo. No era un cuchillo. Era una llave inglesa de la caja de herramientas que tenía junto a la puerta. Con un movimiento rápido y brutal, la golpeó contra la muñeca del hombre que me sujetaba. Oí un crujido nauseabundo. El matón soltó un aullido de dolor y soltó mi brazo, retrocediendo y sujetándose su muñeca rota. Su compañero, viéndose en inferioridad numérica y con uno de los suyos fuera de combate, me lanzó una mirada que prometía venganza antes de ayudar a su amigo a salir del edificio. La puerta se cerró, dejándonos en un silencio roto únicamente por mi respiración agitada y el jadeo de Mateo. Nos quedamos mirándonos, el sudor perlando en nuestras frentes, la adrenalina latiendo en el aire. «¿Estás bien?», dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación. Acercó su mano a mi mejilla, y esta vez no me aparté. «Sí. Estoy bien». Mi voz temblaba. «Tienes una llave inglesa. Y tú tienes agallas». Sonrió, una sonrisa cansada y orgullosa. «Eres increíble». Pero ella aún no sabía que el ataque físico no era más que el preludio. La verdadera ofensiva de Cayetana no venía con matones, sino con veneno. Y el veneno estaba a punto de ser inyectado directamente en la vena de mi vida, a través de la única persona que creía que podía salvarme. Capítulo 14. Millas. Teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla me heló la sangre. «Calle. Calle, ¿estás bien? Te he llamado 1000 veces. No me llames más, Vera». Su voz era fría, distante. Una voz que no reconocía. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices eso? Porque acabo de recibir un correo. Anónimo. Con fotos. Fotos de ti y de él. En la gala. Entrando y saliendo de su edificio. Y un audio. Un audio muy claro de vosotros dos planeando destruir a Cayetana de la Torre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me apoyé en la pared. Mis piernas no me sostenían. «No, Calle, no es lo que parece». «¿No es lo que parece? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué te has convertido en una criminal? ¿Qué te has acostado con el hermano de la mujer a la que estabas destrozando? ¿Qué me has mentido todo este tiempo?» Su voz se quebró, llena de decepción y dolor. «Te creí, Vera. Creí que eras la víctima. Soy la víctima. Ella me manipuló, a mí también». Grité, desesperada. «Él es. No me importa quién es él». Me interrumpió. «Lo que importa es que me has arrastrado a tu basura. La policía ha estado aquí preguntando por ti. Han registrado mi piso. Han visto los mensajes que me enviaste, hablando de tu plan. Ahora soy cómplice de algo que ni siquiera imaginaba». Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. «Calle, por favor. No. No quiero saber nada más. Has elegido tu bando, Vera. Y no es el mío. No vuelvas a llamarme». La línea cortó. El silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Mi única aliada, mi única ancla en el mundo real, me había abandonado. Cayetana no solo me estaba atacando a mí. Estaba aislándome, cortando mis raíces, dejándome sola y vulnerable. Me dejé caer al suelo, el teléfono resbalando de mi mano. Me arrodillé a su lado, envolviéndola en mis brazos. Estaba temblando, rota en 1000 pedazos. No era la guerrera feroz de hacía un momento. Era la mujer del tejado, la que había perdido todo. «Lo siento», susurré contra su pelo. «Lo siento tanto. Te dije que te pondría en peligro». «No te culpes», dijo ella, su voz ahogada por las lágrimas. «Es ella. Es mi hermana. Siempre ha sido así. Destruye todo lo que toca». La miré a los ojos, bañados en lágrimas. En ese momento de derrota total, vi algo que no esperaba. No vi al manipulador, ni al estratega. Vi a un hombre que odiaba a su hermana no solo por lo que le había hecho a él, sino por el dolor que le estaba causando a mí. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté,
Mi voz apenas un hilo. Ahora, dijo él, secándome las lágrimas con el pulgar, su mirada endureciéndose con una nueva resolución. Ahora dejamos de defendernos. Es hora de atacar. Y esta vez, no vamos a por su dinero. Vamos a ir por lo único que de verdad le importa, su secreto más oscuro. El secreto que ni siquiera yo me atrevía a contar. Y entonces supe que la guerra estaba a punto de entrar en su fase final y más brutal. Una fase que no solo destruiría a Cayetana, sino que nos obligaría a confrontar los fantasmas que habían atormentado a la familia Vargas durante décadas. El secreto más oscuro. Las palabras de Mateo resonaron en el silencio del ático, más pesadas que el libro de contabilidad que había iniciado todo. Me incorporé, apartándome de su abrazo, pero sin romper el contacto. Necesitaba verle la cara. ¿De qué hablas, Mateo? ¿Qué secreto puede ser más devastador que lo que ya tenemos? Él se levantó y fue a la ventana, mirando la ciudad que ahora parecía un campo de batalla. La corrupción, el dinero, eso es superficial. La gente lo olvida. Pero la sangre es para siempre. Lo que vamos a usar no es un delito financiero. Es un asesinato. Mi corazón se paró. ¿Un asesinato? El de nuestro padre. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si hablara de un extraño. La versión oficial es que murió en un accidente de coche. Un día de lluvia, un despiste, un árbol. Cayetana tenía 18 años. Yo, 14. Todos lo creímos. Todos, excepto nuestra madre. Se giró, y en sus ojos vi la sombra del niño que había perdido a su padre y a su madre en el mismo instante. Nuestra madre nunca lo superó. Se sumió en una depresión profunda, bebiendo, perdiendo la cabeza. Pero antes de que la internaran, me dijo algo. Me dio una caja. Me dijo que Cayetana no lloró a su padre. Lloró lo que iba a perder. Durante años, no entendí qué significaba. Hasta que abrí la caja. Fue a la caja fuerte, la misma que había usado para el libro de contabilidad. Esta vez, sacó un pequeño cofre de madera viejo y polvoroso. Lo abrió sobre la mesa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había una carta plegada y un anillo de oro con un grabado extraño. El anillo no era de nuestro padre. Era de su socio. Un hombre llamado Emilio Núñez. Un hombre que, según la historia oficial, se mudó a Argentina justo después del accidente. Y la carta es de nuestra madre. Escrita en sus últimos momentos de lucidez. Es una confesión. O, más bien, una acusación. Me extendió la carta. El papel era frágil, la caligrafía temblorosa. Leí las líneas, con el corazón encogido. No era una prueba directa. Era el torrente de conciencia de una mujer rota, hablando de celos, de una discusión la noche del accidente, de cómo Cayetana estaba obsesionada con el poder que su socio y su padre estaban acumulando, y de cómo amenazó con arreglar las cosas si no la incluían en sus planes. No decía mi hija lo mató, pero las implicaciones eran aterradoras. Es la palabra de una mujer trastornada, Mateo. No es una prueba. No sola. Pero combinada con esto, sacó del cofre una pequeña llave. Es el fin. Emilio Núñez no se fue a Argentina. Murió 6 meses después en un accidente de pesca en la costa de Galicia. Un accidente muy conveniente. Esta llave es de una caja de seguridad en un banco suizo. Una cuenta que él abrió el día antes de morir. Una cuenta que, según mi informador, contiene una grabación. La grabación de una conversación que tuvo con Cayetana la noche del accidente de nuestro padre. Una conversación en la que ella confiesa todo. Lo miraba, boquiabierta. La magnitud de su secreto me abrumaba. No solo estaba luchando contra su hermana por venganza. Estaba a punto de exponer a su propia hermana como una asesina de su padre. ¿Por qué no lo has usado antes? Pregunté, con la voz ronca. Porque es el botín nuclear, Vera. Es la destrucción total. Una vez que lo lances, no hay vuelta atrás. No hay reconciliación, no hay arrepentimiento. Solo cenizas. Y una parte de mí, una parte estúpida y sentimental, siempre esperó que no fuera cierta. Pero al atacarte, al ir por ti, ha cruzado la línea. Ya no es mi hermana. Es el monstruo del que nuestra madre me advirtió. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi.
Necesito tu ayuda para conseguirlo. No puedo entrar en ese banco. Soy demasiado conocido en ciertos círculos. Pero tú eres la periodista respetada, la víctima de un sistema corrupto. Puedes hacer que te abran esa caja de seguridad. Puedes ser la que entregue el arma final. Me tomó de las manos. Sus manos estaban frías. Te estoy pidiendo que seas mi cómplice en el asesinato de mi hermana. No el físico, sino el social, el moral. Te estoy pidiendo que la acabemos del todo. Después de esto, no habrá nada de ella. Y quizás no haya nada de nosotros tampoco. Y entonces supe que esta era la verdadera prueba. La gala, los matones, las filtraciones, todo había sido el prólogo. Esto era el acto final. Y la decisión no era solo sobre si destruir a Cayetana, sino sobre si estábamos dispuestos a destruirnos a nosotros mismos en el proceso. La decisión no se tomó con palabras. Se tomó con una mirada. Miré a Mateo, al hombre que me había llevado al infierno y al cielo en el espacio de unas pocas semanas, y asentí. No había otra salida. Huir nos había convertido en víctimas. Luchar nos había convertido en objetivos. Ahora, solo quedaba ganar. O morir en el intento. ¿Cómo lo hacemos? Pregunté, mi voz firme, decidida. Primero, necesitamos un pretexto creíble para que el Banco de Ginebra te abra la caja de seguridad. No puedes llegar y decir soy la amante del hermano de una asesina y quiero la prueba. Se frotó la barbilla, su cerebro ya trabajando a toda velocidad. Necesitamos una historia. Una historia que los convenza de que eres la legítima interesada en el contenido de esa caja. ¿Como si fuera la abogada de Núñez? Demasiado fácil de verificar. No. Necesitamos algo más personal. Algo que te una a él. Se acercó a su ordenador y empezó a teclear, buscando en archivos ocultos. Emilio Núñez no tenía hijos. Pero tuvo una sobrina. Una hija de su hermana menor que murió joven. El nombre de la sobrina era Verónica. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Verónica. Mi nombre. No puede ser serio, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Es demasiado perfecto, lo sé. La vida a veces tiene un guión de mierda. Pero funciona. Si logramos crear un documento falso pero creíble, un testamento en el que Núñez deja sus papeles más personales a su sobrina favorita, Verónica, y tú demuestras ser esa Verónica, tendrán que abrirte la caja. Serás la heredera. La idea era una locura monumental. Un fraude a nivel internacional. ¿Y cómo demuestro que soy yo? No tengo ningún documento. Lo crearemos. Conozco a un tipo en Lisboa. Un artista de la falsificación. El mejor. Puede hacer un certificado de nacimiento, una carta de la tía, todo lo que necesites. Cuesta una fortuna, pero vale la pena. Mientras tanto, tú te encargas de la parte pública. ¿La parte pública? Sí. Tienes que volver a ser la noticia. Pero esta vez, no como la víctima. Como la superviviente. Daremos una entrevista. Una sola entrevista. A un medio grande e internacional. Donde contarás tu versión. La mentira. ¿La mentira? Sí. La mentira de que fuiste manipulada por mí. Que te engañé con falsas promesas de venganza, que te seduje para usar mi acceso y mis contactos. Que cuando te diste cuenta de la verdad, intentaste escapar y fui yo quien envié a los matones para asustarte. Te pintarás como la inocente que se redime. La gente te creerá. Es la historia que todos quieren escuchar. Lo miré, incrédula. Me estaba pidiendo que lo destruyera a él para salvarla a mí. ¿Y tú qué ganas con esto? ¿Que te detengan? No. Porque mientras tú das tu entrevista y te conviertes en la víctima adorada, yo estaré en Lisboa, contigo, arreglando los papeles falsos. Y cuando el banco suizo me llame para verificar la identidad de Verónica Reyes, la abogada de la nueva santa de la prensa, confirmaré todo. Seré tu anónimo colaborador. Tu fuente arrepentida. Nadie sospechará que somos un equipo. El plan era tan retorcido, tan brillante, que me dio vértigo. Estábamos jugando al ajedrez con la realidad, usando la mentira como nuestra pieza más poderosa. Es una locura, dije, pero una sonrisa se estaba dibujando en mi boca. Es nuestra única oportunidad. Se acercó y me tomó de la cara,
sus ojos grises ardiendo con una fiebre que compartía. ¿Confías en mí, Vera? La pregunta flotó entre nosotros. El hombre que me había traicionado, que me había usado, que me había salvado. El hombre que amaba. El hombre que odiaba. Sí, dije, y fue la verdad más simple y pura que había dicho en toda mi vida. Confío en ti. Se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión ni de desesperación. Fue un beso de pacto. Un beso sellado en el centro de la tormenta, con la promesa de la destrucción y la esperanza de un nuevo amanecer al otro lado. Y entonces todo cambió. Ya no éramos dos personas huyendo de un pasado. Éramos dos forjadores de un futuro. Un futuro que empezaríamos a construir a base de mentiras, con la esperanza de que, al final, encontráramos una verdad por la que valiera la pena vivir. Capítulo 17. Lisboa olía a sal y a travesía. La ciudad, con sus calles empedradas y su luz dorada, parecía un mundo aparte del Madrid gris y opresivo que habíamos dejado atrás. El apartamento que Mateo alquiló era un pequeño escondite en el barrio alto, con vistas al río Tajo. El artista se llamaba Silva. Un hombre diminuto, con unas gafas de fondo de botella que magnificaban unos ojos inquietos y dedos manchados de tinta. No hizo preguntas. Simplemente tomó el dinero en efectivo que Mateo le entregó en un sobre marrón y se puso a trabajar. Mientras Silva creaba mi nueva identidad, yo me encerré en el baño del apartamento con el portátil y preparé mi entrevista. No sería cara a cara. Sería a través de videoconferencia con The Global Chronicle, un periódico inglés conocido por su periodismo de investigación y su amor por los escándalos con caras bonitas. La periodista era una mujer llamada Eleanor Vance, afilada e inteligente, cuyo acento británico podía cortar el cristal. Ms. Reyes, thank you for speaking with us, dijo su imagen en la pantalla. Let's be direct. Were you or were you not involved in the leaking of Cayetana de la Torres Financial Documents? Y empezó el espectáculo. Respiré hondo, dejando que una sola lágrima cayera por mi mejilla, perfectamente calculada. Fui una víctima, Eleanor. Totalmente. Mi voz tembló, justamente. Mateo Vargas, él me manipuló. Me encontré en un momento muy vulnerable, después de perder mi trabajo. Me hizo creer que éramos un equipo, que luchábamos por la justicia. Pero todo era una mentira. Él solo me usaba por mi acceso a los medios, por mi nombre. La entrevista duró 1 hora. Desglosé nuestra relación, pintándome como la ingenua seducida y él como el maquiavélico manipulador. Le conté sobre los matones, atribuyéndolos a él. Me presenté como la arrepentida que, al ver la magnitud de su locura, había decidido contar la verdad para limpiar mi conciencia. Fue mi mejor actuación. La de mi vida. Cuando terminé, me sentí vacía y sucia. Mateo entró en el baño, me miró y, sin decir nada, me rodeó con sus brazos. Estuvo bien, murmuró contra mi pelo. Demasiado bien, quizás. ¿Ahora qué?, dije, mi voz ahogada. Ahora esperamos. A que la noticia se extienda como la pólvora. A que Cayetana se sienta segura, viendo cómo su hermano es pintado como el villano y tú como la heroína arrepentida. Mientras tanto, Silva terminará su magia. Y en cuanto tengas tus nuevos papeles, volaremos a Ginebra. Pero ella aún no sabía que Cayetana de la Torre no era una mujer que se sintiera segura. La seguridad era una debilidad. Y ella acababa de recibir un regalo inesperado, la confesión de su propio hermano, entregada en bandeja de plata por la mujer a la que debía odiar. Un regalo que no iba a desperdiciar. El artículo de The Global Chronicle se publicó a la mañana siguiente. El titular era una obra de arte, Seduced and Betrayed, The Journalist Who Fell for a Mastermind. Mi cara estaba en la portada, con una expresión de angustia que, por una vez, no era del todo fingida. El mundo se tragó la historia. Mi teléfono, que había estado en silencio durante días, volvió a explotar. Pero esta vez, los mensajes eran de apoyo. De otros periodistas, de fuentes anónimas, de gente común. Era la víctima redimida, la traidora arrepentida. Era exactamente lo que habíamos planeado. Mateo y yo vimos las noticias desde el apartamento de Lisboa, como si observáramos una película sobre otras personas. Lo está creyendo, dijo Mateo, señalando la pantalla donde un analista político describía a Mateo Vargas como un sociópata carismático. Se siente victoriosa.
Bajará la guardia. ¿Y tú cómo te sientes? Pregunté, apartando la mirada de la tele para enfocarla en él. Se veía pálido, con ojeras. Como un monstruo, confesó, su voz baja. Que el mundo entero crea que soy capaz de manipularte de esa manera. Duele. Porque una parte de lo que dicen es verdad. Te manipulé. Te usé. Aunque, me miró, y en sus ojos vi el hombre que me besó en el tejado. Aunque el resto de la historia sea la única mentira que importa. Silva entró en la habitación en ese momento, interrumpiendo el momento. En su mano llevaba un pasaporte y un sobre de papel manila. Está hecho, dijo, con su voz chirriante. Verónica Reyes Núñez. Nacida en La Coruña, hija de María Núñez. El certificado es impecable. El pasaporte también. Nadie lo notará. Me lo entregó. Abrí el pasaporte y vi mi foto, pero con otro nombre. Verónica. Ya no era Vera. Era una construcción, una herramienta. Gracias, Silva, dijo Mateo, dándole un sobre más grueso. Tu trabajo está hecho. El hombre se marchó, dejándonos solos con mi nueva identidad. Mañana volamos a Ginebra, dijo Mateo. Iré a una suite de otro hotel, tú irás al banco. Serás Verónica, la sobrina afligida que viene a reclamar los recuerdos de su difunto tío. No te equivoques. Esta es la parte más peligrosa. Lo sé. Pero no lo sabía. No sabía que Cayetana, en su ático de Madrid, no estaba bajando la guardia. Al contrario. Se estaba preparando para el contraataque. Y mi entrevista no le había dado seguridad. Le había dado munición. Capítulo 19. Ginebra era fría, impersonal y rica. El aire olía a dinero y a discreción. El banco, un templo de mármol y silencio, me intimidó. Llevaba un vestido de lana gris, sobrio y elegante, y me había peinado de forma sencilla. Tratando de encarnar a Verónica. Me senté frente a un director llamado Monsieur Dubois, un hombre tan delgado y pálido que parecía hecho del mismo mármol del edificio. Mademoiselle Reyes Núñez, dijo, con un acento suizo perfecto. Bienvenida al Banque Suisse Privé. Hemos recibido su solicitud. Lamentamos la pérdida de su tío. Le entregué los documentos falsos. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve ocultas bajo el escritorio. Dubois los examinó con una lupa, pasando cada página con una lentitud agonizante. Parecen estar en orden, dijo finalmente, y sentí un alivio tan inmenso que casi me mareé. Sin embargo, por protocolo, debemos contactar a la persona que figura como su contacto de emergencia en caso de que la herencia sea compleja. Un tal Mateo Vargas. Mi sangre se heló. No lo habíamos previsto. Un contacto de emergencia. Sí, es un amigo de la familia, dije, recuperando la compostura. Me ayudó a localizar la caja. Perfecto. Le llamaremos ahora mismo para verificar su identidad y su consentimiento para que proceda. Dubois marcó un número y puso el teléfono en altavoz. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sonó una vez. 2. Luego, una voz familiar y fría contestó. Dígame. No era la voz de Mateo. Era la voz de Cayetana de la Torre. Monsieur Dubois, del Banque Suisse Privé. Llamo para verificar la identidad de Mateo Vargas como contacto de la heredera Verónica Reyes Núñez. Hubo una pausa. Una pausa infinita y aterradora. Sí, soy yo, Mateo Vargas, dijo la voz de Cayetana, imitando un tono masculino bajo y ronco con una perfección escalofriante. Verónica es mi protegida. Puede proceder. Todo está en orden. Dubois colgó, satisfecho. Perfecto. Si me acompaña, Mademoiselle Reyes Núñez, podemos acceder a su caja de seguridad ahora mismo. Me levanté sobre piernas de gelatina. Cayetana no había caído en la trampa. Se había colado en ella. Sabía quiénes éramos. Sabía lo que íbamos a hacer. Y nos estaba dejando entrar en la jaula, con la puerta cerrada tras de nosotros. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. Caminé detrás de Dubois hacia la cámara acorazada, mi mente una tormenta de pánico. Cayetana no quería detenernos. Quería estar allí cuando encontráramos la prueba. Quería ver nuestras caras cuando la abriéramos. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Llegamos a la caja.
Dubois la extrajo y la llevó a una sala privada. La dejó sobre la mesa. Tendrá toda la privacidad que necesite, dijo, y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic sordo. Me quedé sola, frente a la caja de seguridad de Emilio Núñez. La llave de Mateo parecía pesar 1 tonelada en mi mano. La introduje en la cerradura y giré. El mecanismo se abrió con un suave chasquido. Mi respiración se cortó. Levanté la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, no había ninguna grabadora. Solo había una cosa. Una pequeña caja de música. Y una nota, con una caligrafía elegante y familiar que reconocí al instante. La misma caligrafía de la carta de su madre. La nota decía: querida Verónica, o como sea que te llames ahora, te busqué toda mi vida. No sabía que eras la respuesta. Por favor, cuídalo. Es todo lo que me queda. M. No era de la madre de Mateo. Era de Mateo. La letra era idéntica porque él la había falsificado. La carta de su madre, la historia del asesinato, todo era una farsa. La mentira más grande de todas. Y yo, la ingenua, acababa de entregarme en bandeja de plata a la única persona que me había pedido que confiara en ella. La nota se me cayó de las manos. Mis dedos no la sentían. M. Mateo. La mentira no era una capa sobre la verdad, la mentira era el núcleo. El libro de contabilidad, la historia del asesinato, la carta de su madre, todo un escenario construido con una habilidad que ya no me parecía humana, sino demoníaca. La caja de música. Con un temblor que me recorría entera, la levanté. Era de madera de nogal, con incrustaciones de marfil. La manivela era pequeña y fría. La giré. No salió una melodía. Salió un clic seco, y el fondo de la caja se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro, había una tarjeta SIM y una llave de coche de un Bentley. La puerta de la sala privada se abrió. No era Dubois. Era Mateo. Se quedó en el umbral, con una expresión en la cara que nunca había visto. No era orgullo, ni arrogancia, ni siquiera el dolor que había mostrado antes. Era una especie de paz. La paz de un hombre que acaba de ganar la partida definitiva. ¿Qué es esto, Mateo? Pregunté, mi voz un susurro roto. ¿Qué es todo esto? Es el final, Vera. Entró y cerró la puerta a sus espaldas. El final de su juego. Y el principio del mío. ¿El asesinato de tu padre? ¿Falso? Totalmente. Murió en el accidente de coche, como todo el mundo cree. Cayetana es una perra ambiciosa y despiadada, pero no es una asesina. No de esa manera. ¿Y la carta de tu madre? Una obra maestra, ¿no crees? La falsifiqué hace años. La guardé por si algún día la necesitaba. Siempre supe que llegaría un momento en que tendría que destruir por completo su reputación, no solo su fortuna. La historia del asesinato, eso es algo de lo que nadie se recupera. Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué yo? Porque tú eres la única persona que podía darle la veracidad que necesitaba. Una historia contada por mí es la venganza de un hijo resentido. Una historia contada por ti, la periodista víctima, es la verdad incómoda que nadie se atreve a cuestionar. Te convertí en la heroína de mi tragedia falsa. Y, al hacerlo, te convertí en el arma más letal que jamás podría haber forjado. Se acercó, pero esta vez no sentí miedo. Sentía un frío tan profundo que parecía congelar mi alma. Lo de Lisboa, la entrevista, ¿era parte de esto? Todo. La entrevista era para que ella confiara en mí. Al denunciar públicamente, te convertías en mi enemiga. A sus ojos, yo te había traicionado. Era el gesto perfecto de un hermano arrepentido que se vuelve contra su manipuladora. Por eso, cuando su gente interceptó la llamada del banco, ella misma se hizo pasar por mí para darte el visto bueno. Estaba deseando que abrieras esa caja. Esperaba encontrar la prueba del asesinato para poder destruirme a mí y a ti de una vez por todas. Pero no la encontró, dije, mirando la caja de música. ¿Encontró esto? Exacto. Esta caja de música es la única prueba real de todo. No de un asesinato, sino de la verdadera obsesión de mi hermana. La tarjeta SIM contiene los mensajes de texto que intercambiaba con nuestro padre.
No sobre negocios. Sobre mí. Le contaba que era débil, que no estaba a la altura, que le avergonzaba. Le pedía que me desheredara. La llave del Bentley es el coche que él le regaló a mi madre el día en que nací yo. Un coche que Cayetana siempre odió porque simbolizaba que yo, el hijo, era el futuro. Ella lo guardó como un trofeo después de que mi padre muriera y mi madre se hundiera. Es la prueba física de su envenenamiento emocional, de la campaña de destrucción psicológica que llevó a nuestra madre a la tumba. No maté a mi padre, Vera. Cayetana mató a mi madre, lentamente, durante años. Y esta es mi prueba. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. Me quedé en silencio, procesando la avalancha de información. La mentira dentro de la mentira. La verdad oculta en la farsa. No era un villano de caricatura. Era un arquitecto de la ruina, un estratega que había jugado con todas nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez. Me había usado, sí. Pero también me había dado la verdad más dolorosa de todas, la razón de su odio. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiéndome vacía. ¿Publicas esto? ¿La destruyes? No. Cogió la caja de música y la guardó en su bolsillo interior. Ahora empieza la última jugada. La que no se hace con filtraciones, sino con un enfrentamiento. He llamado a Cayetana. Le he dicho que tengo la prueba real y que nos vemos en el lugar donde todo empezó. El viejo chalet familiar en la sierra. Donde murió mi madre, en el fondo. Solo ella, yo y tú. Porque eres la razón de todo esto, Vera. Eres la testigo. El premio. Me miró, y por un instante, la máscara del genio del mal se resquebrajó y vi al hombre roto que había conocido. Te dije que te amaba. Y es verdad. Pero el amor que sentía era tan retorcido como mi alma. Quería destruir a mi hermana, y para eso te necesitaba. Pero al hacer eso, al verte luchar, al verte sobrevivir, empecé a querer la única cosa que nunca planeé, un futuro contigo. Y para conseguirlo, tengo que acabar con mi pasado. De una vez por todas. Estamos a un capítulo del final. La guerra se libró en las sombras, con mentiras y datos. La batalla final será cara a cara, en el escenario de nuestra tragedia. Y esta vez, no habrá más secretos. Solo la verdad, y lo que quede de nosotros cuando la hoguera se apague. El viaje a la sierra fue un silencio sepulcral. El Bentley que Mateo conducía se deslizaba por las carreteras serpenteantes como un espectro de lujo en un mundo de naturaleza salvaje. Yo no miraba el paisaje. Miraba mi reflejo en la ventanilla, tratando de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Era Vera, la periodista ambiciosa? ¿Era Verónica, la heredera falsa? ¿O era simplemente un fantasma, un instrumento en la venganza de otro? El chalet apareció entre los árboles, una construcción de piedra y madera oscura que parecía absorber la luz del atardecer. Era imponente y sombrío, un mausoleo de recuerdos podridos. Aquí vivíamos, dijo Mateo, cortando el silencio mientras apagaba el motor. Aquí fue donde todo se desmoronó. Entramos. El interior olía a polvo y a cerrado, a madera vieja y a tristeza. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como cadáveres esperando un funeral que nunca llegó. «Estás aquí», dijo una voz desde el fondo del salón. Cayetana estaba de pie junto a la chimenea, como una reina en su castillo en ruinas. Vestía un traje de Chanel de color negro, impecable, y su pelo estaba recogido en un moño severo. No parecía una mujer que acababa de ser expuesta mundialmente. Parecía una predatoria que había olido sangre y estaba lista para el ataque final. «Cayetana», dijo Mateo, su voz neutra. «Hermano». Su sonrisa fue un gesto puramente carnívoro. «Y Vera. O debería decir, Verónica. Qué ingenioso. Casi me lo creo. Casi. No hemos venido a jugar», dije, adelantándome. «Hemos venido a terminar esto». «¿Terminarlo?», rió, un sonido corto y agrio. «Ya ha terminado, pequeña. Lo has hecho tú. Con tu entrevista, has destruido la reputación de mi hermano. Con tu intento de estafa en Ginebra, te has destruido a ti misma. Ahora mismo, la policía suiza está en camino. Y aquí, en España, te esperan una docena de demandas por fraude y falsedad documental. Has perdido, querida. Perdiste desde el momento en que te metiste en la cama con él». «No he perdido»,
dijo Mateo, sacando la caja de música de su bolsillo. Porque tú nunca entendiste mi verdadero objetivo. La mirada de Cayetana se fijó en la caja, y por primera vez, vi una fisura en su armadura de hielo. Su rostro se tensó. ¿Qué es eso? Esto, dijo Mateo, abriendo la caja, es la verdad. No la verdad que tú querías que encontráramos, la del asesinato inventado. Es la verdad real. La verdad de que le escribiste a nuestro padre cada día durante un año para que me desheredara. La verdad de que guardaste el coche de nuestra madre como un trofeo de tu victoria. La verdad de que la envenenaste lentamente hasta que no le quedó nada. No eres una asesina de cuerpo, Cayetana. Eres algo peor. Eres una asesina de almas. Cayetana se quedó en silencio, su rostro pálido como el mármol. Sus ojos, llenos de un odio puro y venenoso, se clavaron en Mateo. Una historia conmovedora, dijo, recuperando la compostura. ¿Basada en qué, exactamente? ¿En una tarjeta SIM y una llave? Evidencia circunstancial. Yo te diré a ti cuál es la verdad real. Y entonces, lo que ella dijo después, me destrozó. O casi. La verdad real es que nuestra madre no se hundió por mí. Se hundió por ti. Por ti, Mateo. Por el defecto. Por el error. ¿De qué estás hablando? Replicó él, su voz tensa. ¿No te lo dijo? ¿Nunca te lo contó? Cayetana pareció disfrutar de cada palabra. Nuestro padre no era un santo. Y nuestra madre no era una santa. Tuvieron problemas. Y para solucionarlos, nuestra madre recurrió a un médico. Un médico que le ofreció un tratamiento. Un tratamiento experimental. Un tratamiento que, si funcionaba, le daría a nuestro padre el hijo que siempre quiso. Un hijo perfecto. Un heredero a su altura. Un frío glacial recorrió mi espina dorsal. ¿Qué tratamiento? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Terapia genética prenatal, dijo Cayetana, sus ojos brillando con una locura triunfal. Modificaron tu ADN antes de que nacieras, Mateo. Era su proyecto. Su obra de arte. Y cuando naciste, y resultaste ser normal. Un ser humano normal, con miedos y debilidades. El proyecto fracasó. Y nuestra madre no pudo soportar el fracaso. No podía soportar haberle hecho eso a su propio hijo. Se odiaba a sí misma por lo que te había hecho. Y por eso se destruyó. No fui yo. Fui tú. Fuiste tú desde el primer día, el recordatorio viviente de su mayor pecado. Mateo retrocedió como si le hubiera golpeado. Se quedó mirándose las manos, como si por primera vez las viera como ajenas, como el producto de un laboratorio. Toda su vida, toda su venganza, se basaba en la premisa de que él era la víctima, que su madre era una santa mancillada. Pero si lo que Cayetana decía era verdad. No, no es verdad, susurró él. ¿Mentira? Rió Cayetana. Pregúntaselo a ella. Pregúntaselo a la única persona que puede corroborarlo. A la única persona que sabe todos los secretos de esta familia. Pregúntaselo a tu fuente, Mateo. Pregúntaselo a la enfermera que atendió a nuestra madre durante sus últimos años. La misma enfermera que me llamó para contarme todo. La misma enfermera a la que tú le pagaste para que te contara la historia del asesinato. Y entonces, Cayetana sacó su teléfono y marcó un número. Lo puso en altavoz. ¿Diga? La voz que salió del teléfono era anciana, temblorosa. Y terriblemente familiar. Perdónenme, dijo la voz. Tuve que hacerlo. Me pagó mucho. Pero la verdad es que, lo que dijo Cayetana es cierto. El tratamiento, el fracaso, fue lo que la mató. Mateo se desplomó de rodillas. No lloraba. No gritaba. Simplemente se rompió en silencio. El mundo que había construido, el universo de su propia victimización, se había evaporado, dejándolo expuesto y desnudo en medio de las ruinas de su propia mentira. La guerra había terminado. Y todos, absolutamente todos, habíamos perdido. El silencio en el salón del chalet era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor de pánico en mi pecho. Cayetana guardó su teléfono con una lentitud deliberada, su victoria total reflejada en cada uno de sus gestos. No había alegría en ella, solo una satisfacción fría y absoluta, como la de un científico que finalmente demuestra su teoría.
Ahora ya lo sabes, hermano, dijo, su voz suave, casi compasiva. No eres el héroe de una tragedia. Eres el epílogo de un experimento fallido. Todo tu rencor, tu plan maestro, tu venganza, se construyó sobre un cimiento de arena. Sobre la mentira que te contaste a ti mismo para no tener que enfrentarte a la verdad. Que la existencia de tu madre se convirtió en una tortura cada vez que te miraba a la cara. Mateo no se movía. Arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha, parecía una estatua rota. La caja de música había caído de sus manos y yacía a su lado, abierta, su contenido expuesto como una burla. La verdad real que él pensaba que tenía no era nada comparada con la verdad que acababa de recibir. ¿Por qué? Logré preguntar, mi voz un hilo. Si sabías todo esto, ¿por qué no lo usaste antes? ¿Por qué dejarle construir su fantasía de venganza? Porque su fantasía era útil, respondió Cayetana, volviéndose hacia mí. Un hermano resentido, obsesionado, es una desgracia familiar. Es un problema privado. Pero un hermano que manipula a una periodista, que roba documentos, que ataca a su propia familia públicamente, eso es un escándalo. Eso le da a la gente una historia sencilla, un villano claro. Su locura me ha permitido consolidar mi poder, limpiar mi imagen, presentarme como la víctima que intenta salvar a su familia de sí misma. Le he dejado jugar su juego porque su juego me fortalecía a mí. Pero se ha vuelto demasiado ruidoso. Demasiado peligroso. Y además, se acercó a él, de pie sobre él como un águila sobre su presa. Verlo romperse así es mucho más gratificante que cualquier victoria en un juzgado. Se agachó, su rostro a centímetros del de Mateo. Te odias, ¿verdad? Ahora que sabes que eres la razón por la que ella se odiaba a sí misma. Odias lo que eres. Y eso, hermano mío, es la verdadera justicia. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. Entonces, algo cambió en Mateo. No fue una explosión. Fue una implosión. Una calma terrible y serena se apoderó de él. Lentamente, con una dignidad que me cortó la respiración, se levantó. Ya no estaba roto. Estaba vacío. Y en ese vacío, había una claridad aterradora. Tienes razón, dijo, su voz tranquila, sin rastro de la emoción de hacía un momento. Me odié. Odio lo que soy. Pero tú te equivocas en una cosa, Cayetana. Miró a su hermana a los ojos, y por primera vez, ella pareció insegura. No voy a ser tu víctima. Ni tu trofeo. Ni tu justicia. Has pasado toda tu vida tratando de controlarme, de definirme, de usar mi existencia para justificar la tuya. Pero se acabó. Se acercó a la chimenea. Con un movimiento fluido y decidido, tomó el atizador de hierro. Pero no lo blandió como un arma. Lo introdujo en las brasas que aún ardían débilmente, esperando a que la punta se pusiera al rojo vivo. ¿Qué vas a hacer, Mateo? Matarme. Bromeó Cayetana, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Probar que eres el monstruo que siempre fuiste? No, dijo él, volviéndose hacia ella con el atizador al rojo vivo en la mano. No voy a matarte. Voy a liberarme de ti. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, pasó el atizador al rojo vivo por su propio antebrazo. El olor a carne quemada llenó la habitación. Un grito de dolor puro y animal escapó de sus labios, pero no se detuvo. Con una determinación feroz, dibujó una línea gruesa y sangrienta en su piel, una cicatriz deliberada y autoinfligida. Cayetana y yo nos quedamos heladas, paralizadas por el acto de violencia extrema. Esto, dijo él, su voz entrecortada por el dolor, mirando la quemadura, es mi elección. Esta es mi marca. No la de nuestro padre. No la de un experimento. No la tuya. Mía. A partir de hoy, yo decido quién soy. Y no tengo nada que ver contigo. Dejó caer el atizador con un estruendo. Se giró y me miró. Sus ojos grises estaban llenos de un dolor inmenso, pero también de una libertad recién encontrada. Vámonos, Vera. Se dirigió hacia la puerta, cojeando ligeramente, sin mirar atrás. Cayetana se quedó de pie en medio del salón, su victoria convertida en cenizas, mirando la quemadura en el brazo de su hermano como si fuera la prueba de que, por primera vez en su vida, había perdido el control. No puedes huir, gritó ella, su voz finalmente rota. Te perseguiré hasta el infierno.
Mateo se detuvo en el umbral, sin volverse. Ya he estado en el infierno, Cayetana. Acabo de salir. Y no pienso volver jamás. Y salimos de la casa, dejándola a ella sola con sus secretos, su poder y su victoria hueca. Afuera, el aire frío de la montaña nunca se había sentido tan limpio. La guerra había terminado. No con un ganador, sino con un superviviente. Y yo, a su lado, no sabía si estaba escapando con él o si simplemente me estaba uniendo a un nuevo tipo de ruina. La ruina de un hombre que había tenido que destruirse a sí mismo para ser libre. El silencio en el coche de vuelta a Madrid no era denso ni pesado. Era ligero, etéreo. Era el silencio del vacío. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra reposando sobre su pierna, a una distancia prudente de la quemadura que había empezado a ampollar. No miraba el espejo retrovisor. No miraba a los lados. Miraba al frente, como si la carretera fuera lo único real que le quedaba. Yo no sabía qué decir. ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida. ¿Por qué lo hiciste? Era egoísta. ¿Qué hacemos ahora? Era imposible de responder. Así que me quedé en silencio, mirando las luces de la ciudad ir apareciendo en la distancia como un enjambre de luciérnagas hostiles. No volvimos al ático. Fuimos a un pequeño hotel anónimo en el barrio de Salamanca. Mateo pagó en efectivo y subimos a una habitación con 2 camas separadas. La distancia entre ellas parecía un océano. Se fue directamente al baño, y oí el chorro de la ducha. Cuando salió, llevaba la toalla envuelta en la cintura y el vendaje que había improvisado con una toalla más pequeña y el cinturón de una bata de hotel. La quemadura se veía peor bajo la luz artificial del cuarto, una línea roja y furiosa en su piel pálida. «¿Necesitas un médico?», dije, rompiendo el silencio. «No», respondió, su voz plana. «Un médico haría preguntas. Un médico lo registraría. Esto es mío. Solo mío». Se sentó en el borde de una de las camas, con la espalda hacia mí. Su postura era la de un hombre derrotado, pero no por su hermana. Derrotado por la verdad. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo supiste que la historia del asesinato era falsa?». Hubo una larga pausa. «Desde siempre». La respuesta me golpeó como un puñetazo. «¿Desde siempre?». La carta, la falsifiqué hace años, después de que mi madre muriera. Encontré sus diarios. Supe lo del tratamiento genético. Supe que se odiaba a sí misma. Supe que mi nacimiento fue el inicio de su final. No pude soportarlo. Era una verdad demasiado fea, demasiado complicada. Era más fácil odiar a Cayetana. Era más sencillo crear un villano y convertirme en la víctima. Así que inventé la historia del asesinato. La guardé. Y esperé. Esperé a tener una razón, una excusa, para usarla. Se giró para mirarme, y sus ojos grises estaban llenos de una autocompasión que me resultaba dolorosa. Y entonces apareciste tú. Eres tan valiente, tan directa, tan real. Vi en ti la herramienta perfecta para ejecutar mi venganza de fantasía. Pero al estar contigo, al verte luchar contra tus propias mentiras, empecé a odiar la mía. Odiar al hombre cobarde que había construido un castillo de naipes sobre su propio dolor. La entrevista que diste, donde te pintabas como una manipulada, fue lo que me rompió. Porque al verte mentir tan convincentemente, supe que mi mentira era igual de patética. Lo que él dijo después, la destrozó. O casi. Así que cuando Cayetana reveló la verdad en el chalet, no me destruyó. Me liberó. Me quitó de encima el único peso que me quedaba, la mentira. Y al quemarme, no estaba hiriéndome. Estaba borrando la última marca que ella tenía sobre mí. La marca de su víctima. Ahora solo tengo la mía. Me levanté y me senté en la cama de al lado, a su altura. No lo toqué. Simplemente me quedé allí, en el silencio, con 2 camas separándonos. ¿Y ahora qué, Mateo?, pregunté, por fin. ¿Qué hacemos con nosotros? Él me miró, y por primera vez, vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla. No la secó. No hay nosotros, Vera. No puede haberlo. Todo lo que soy, todo lo que te he hecho, es veneno. Te he arrastrado a mi infierno, te he usado, te he mentido. Te he hecho cómplice de mi locura.
El mayor acto de amor que puedo tener hacia ti es dejarte ir. Te mereces una vida real. Una vida sin mis fantasmas, sin mis cicatrices, sin mis mentiras. Se levantó y fue a su abrigo, colocado en una silla. Sacó un sobre y me lo entregó. Hay un billete de avión a Nueva York en mi nombre. No lo usaré. Pero está a tu nombre. Hay suficiente dinero en efectivo dentro para que empieces de nuevo. Un nombre nuevo, una vida nueva. Lejos de aquí. Lejos de mí. Toma el pasaporte de Verónica. Desaparece. Y sé feliz. Por favor. Se quedó de pie, esperando. No era una orden. Era una súplica. La última jugada de un hombre que, al liberarse, se daba cuenta de que no tenía nada que ofrecerle a la única persona que le importaba. Cogí el sobre. Era pesado. Dentro estaba la libertad que me había robado y que ahora me devolvía, envuelta en el dolor de su sacrificio. Lo miré una última vez. Al hombre que había sido mi enemigo, mi amante, mi cómplice y, finalmente, mi salvador de una manera retorcida. No eres veneno, Mateo, dije, mi voz firme. Eres un hombre roto. Y yo estoy rota también. Quizás, solo quizás, dos personas rotas puedan ayudarse a volverse enteras. Pero al decirlo, supe que era una mentira más. Una mentira bonita, una última esperanza. Porque vi en sus ojos que ya había tomado su decisión. La habitación no tenía dos camas separadas. Tenía una cama para él y un camino para mí. Y ambos sabíamos cuál era el mío. No dormí esa noche. Me senté en la silla junto a la ventana, viendo cómo el sol de la mañana se alzaba sobre Madrid, pintando de naranja los tejidos de gris. Mateo dormía en la otra cama, un sueño profundo y agotado, como el de un hombre que ha corrido una maratón y ha llegado a la meta con los pulmones quemados y el alma en pedazos. Su respiración era el único sonido en la habitación, un recordatorio constante de que estaba vivo, de que todo aquello había sido real. El sobre con el billete a Nueva York que estaba sobre la mesita de noche, junto a mi cama. Era un ancla y un mapa de naufragio a la vez. La promesa de una nueva vida. El precio de la nuestra. A las 9, se despertó. No me miró. Se levantó, se vistió con una calma metódica y se dirigió a la puerta. Voy a por café, dijo. No era una invitación. Era una despedida. Sabía que no volvería. La puerta se cerró y el silencio volvió a apoderarse de la habitación. Esta vez, era definitivo. Me levanté y me acerqué a su cama. La almohada aún conservaba la forma de su cabeza. El edredón tenía un arrugue donde había dormido. Cogí el pasaporte de Verónica y el sobre. No los abrí. Simplemente lo sostuve en mis manos, pesando mi futuro. Entonces, mi propio teléfono sonó en la mesita. Era un número desconocido. Por un instante, pensé en no contestar. Pero algo, un último vestigio de la periodista que era, me hizo pulsar el botón. ¿Diga? ¿Vera Reyes? La voz era de una mujer, joven y nerviosa. Soy Sofía. Soy la hija de Emilio Núñez. Mi corazón se paró. La sobrina. La Verónica real. Sofía, yo, no sé qué decir. No tiene que decir nada. He leído todo. El artículo de The Global Chronicle, las filtraciones. Sé quién es usted. Y sé lo que mi tío le hizo a su padre. Y lo que la familia Vargas le ha hecho a usted. Sofía. Déjeme terminar. Por favor. Mi tío no era un santo. Era un hombre ambicioso y cruel. Pero era mi familia. Y después de que muriera, mi madre y yo fuimos apartadas. Perdimos todo. Cayetana se aseguró de ello. He vivido toda mi vida con miedo, escondiéndome. Pero su historia, su valentía, me ha hecho darme cuenta de que no puedo seguir así. Tengo algo. Algo que mi tío guardaba. Algo que, creo, puede ayudarla. No es la prueba del asesinato, porque eso nunca pasó. Pero es la prueba de la verdadera maldad de Cayetana. La prueba de que destruyó a mi familia por pura codicia. Lo que ella dijo después, la destrozó. O casi. ¿Qué es? Pregunté, con la voz temblorosa. Son los libros de contabilidad originales. No solo los que Vargas le filtró. Los libros completos, desde el principio. Con anotaciones de su puño y letra. Anotaciones donde detalla cómo planeó arruinar a mi padre,
cómo le robó sus patentes, cómo falsificó documentos para quedarse con todo. Es la confesión de su propia mano. No es una historia. Es la evidencia. Mi tío la guardaba como un seguro de vida. Un seguro que nunca llegó a usar. Está en una caja de seguridad aquí, en Madrid. Pero no puedo ir. Tengo miedo. Pero usted no le tiene miedo a nada, ¿verdad? Colgué el teléfono y me quedé mirando el sobre en mis manos. Un billete a Nueva York. Una vida de paz. Una escapatoria. O la verdad. La verdad cruda, sangrienta y definitiva. La última batalla. Miré la puerta por donde se había ido Mateo. Me había dado la libertad porque creía que era lo único bueno que me podía ofrecer. Pero él estaba equivocado. La verdadera libertad no era huir. La verdadera libertad era elegir mi propia lucha. Abrí el sobre. Saqué el billete de avión y el efectivo. Los dejé sobre la cama. Cogí mi móvil y busqué el número de Eleanor Vance, de The Global Chronicle. Eleanor, soy Vera. Tengo una historia más. La última. Y esta vez, no hay mentiras. Solo pruebas. Prepárense. Vamos a por Cayetana de la Torre. Y esta vez, la vamos a enterrar para siempre. 6 meses después. La oficina de The Global Chronicle en Nueva York tenía vistas al Central Park. Era un mundo de cristal y acero, de eficiencia y ruido. Mi mundo. La caída de Cayetana de la Torre fue rápida y brutal. Las anotaciones de su puño y letra, las pruebas que Sofía Núñez me dio, eran irrefutables. No solo la arruinaron financieramente, la convirtieron en un paria. Fue juzgada, condenada y encarcelada. Su imperio se desmoronó, y con él, el poder de la familia Vargas se extinguió. Mateo desapareció. Nunca más supe de él. A veces, por las noches, me preguntaba si estaría en alguna parte del mundo, mirando una cicatriz en su brazo y recordando a la mujer que lo ayudó a encontrar su verdad. Ojalá estuviera en paz. Yo tenía mi nueva vida. Un prestigioso puesto en el periódico más importante del mundo. Respeto. Éxito. Una identidad que era enteramente mía. Pero por las noches, cuando la ciudad se dormía y el silencio volvía, a veces me sentía en esa habitación de hotel, con 2 camas separándonos. Una tarde, recibí un paquete. Sin remitente. Dentro, había una pequeña caja de madera de nogal. Una caja de música. La cogí con las manos temblorosas. La manivela era fría y familiar. La giré. Esta vez, sí sonó una melodía. Una pieza simple y dulce de Bach. Y mientras la música sonaba, el fondo de la caja se deslizó hacia un lado. Dentro, no había una tarjeta SIM ni una llave. Había una sola hoja de papel plegada. La desplegué. La letra era la misma que la de la nota falsa en Ginebra. La de Mateo. Decía: la verdad no siempre te hará libre. A veces, solo te dejará sin excusas para no ser feliz. Encontré la mía. Espero que encuentres la tuya. M. Dejé la caja sobre el escritorio, con la melodía sonando suavemente en el silencio de mi oficina. No lloré. Sonreí. La guerra había terminado. Todos habíamos perdido algo. Pero, por fin, empezaba a sentir que yo, quizás, había empezado a ganarme a mí misma. Y esa, al final, era la única victoria que importaba.